Buenos días, hermanos, bienvenido a nuestro servicio del 30 de agosto, este Día del Señor. Vamos a empezar con nuestro servicio con un canto. Gran gozo hay en mi alma hoy. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su paz sonriente contemplar, cuánto gozo siento en mi alma en melodía soy, canciones a mi Rey, feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su paz sonriente contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis cielos rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su paz sonriente contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús, en su presencia hay virtud, hay gozo en su luz, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su paz sonriente contemplar, cuánto gozo siento en mí. Amén. Cuánto gozo siento en mí. Bueno, hoy es el último domingo del mes de agosto y ese es el último. Sí hay unos días más en el mes, pero si quieren dar una tarjeta de cumpleaños, debe serlo muy pronto. Happy birthday, feliz cumpleaños a Elizabeth Brown y también con Tiffany Brancho. Ellos ellos ya cumplieron un año más, entonces debemos dar algo para ayudarles en su tiempo especial. Feliz aniversarios en este mes, Rolando y Hannah Ortiz, 7 años de matrimonio. También Jim y Iván Garno en México, 28 años. Y los Brown, Kevin y Michelle Brown, 36 años de matrimonio. Y Joe y Karen Williams, 43 años. Entonces estos ya cumplieron sus aniversarios en este mes. Y antes de orar, vamos a recordar que tenemos algunos ministerios de nuestros hermanos. Recuerden, hermanos, Jonathan y Marjorie Bishop son misioneros del Golfo Árabe. Entonces debemos recordar a ellos en nuestras oraciones, nuestros ministerios hermanos. Y también en nuestro rincón misionero tenemos una carta de la familia Stalcook, y ellos son misioneros de los musulmanes en Nueva York. Y vamos a escuchar su carta de oración. La carta misionera de la familia Stalcup. Queridos hermanos, durante este año hemos visto la mano de Dios obrando en sus iglesias locales.
Ha sido de mucho ánimo poder ver a Dios obrando en nuestros países, especialmente ahora que más que nunca las almas perdidas están llenas de temor y de inseguridad. Muchas gracias por suplir las muchas necesidades por sus comunidades. Enero. El primer domingo de este año estuvimos en una reunión de misiones en Wisconsin. Durante este mes estuvimos en reuniones en los estados de Wisconsin, Minnesota y Dakota del Sur. Febrero. Fue grandioso poder estar en una conferencia misionera en Brookings, Dakota del Sur. Aunque el clima estuvo bien helado, el fervor espiritual de aquella iglesia estuvo llena de gran fulgor. La última noche que la conferencia fue cancelada, pero la gente tenía un corazón genuino por el Evangelio y la obra del Señor. Cuando regresamos a Carolina del Norte, una iglesia decidió brindar apoyo financiero a nuestro misionero en la ciudad de Nueva York. Marzo. Antes que la pandemia del coronavirus ocurría, pudimos asistir a varias reuniones en 4 iglesias. Estuvimos en una conferencia misionera, una conferencia de pastores, y también pudimos estar con una pequeña pero fiel iglesia en Chesapeake, Virginia. Por último, estuvimos en una iglesia en Tappahannock, Virginia, la cual tiene una tremenda pasión por compartir el Evangelio en su comunidad. Abril. Tuve una videollamada con un amigo evangelista en Bagdad, Irak, sobre cómo entender el pensar de un musulmán. Nuevamente recordé que muchos de los inmigrantes a los Estados Unidos aprecian la hospitalidad, regalos y honor. Realmente debemos amar a las personas mientras compartimos el Evangelio. No podemos estar con una iglesia durante el día de resurrección, pero pude predicar un corto mensaje en Facebook. También hicimos unos videos sobre nuestro misionero y los enviamos a aproximadamente 750 iglesias en 10 estados. En el último domingo del mes, fuimos a una iglesia en Georgia y prediqué frente a una cámara a una congregación virtual. A pesar de las situaciones recientes, las iglesias siguen reuniendo en estacionamientos virtualmente y por otros medios. Mayo. En este mes tuvimos la oportunidad de aprender más sobre cómo alcanzar a los musulmanes para Cristo. Recibimos enseñanzas sobre cómo compartir el Evangelio a los musulmanes usando profecías cumplidas del Antiguo Testamento. También le damos gracias a Dios por el material bilingüe de Bearing Precious Seed que usaremos para el ministerio en la ciudad de Nueva York. Junio. Gracias a Dios por las 3 iglesias que quisieron oír de nuestro ministerio en la ciudad de Nueva York. En nuestros viajes recientes, la iglesia Highland Baptist Church fue la 9ª iglesia que decidió brindamos apoyo financiero. Este entusiasmo realmente es de gran ánimo. Al principio del año, una iglesia en Michigan nos dio todo el apoyo financiero del año en una sola cantidad. Definitivamente hemos visto la mano de Dios guiando y obrando en sus iglesias. Julio. Durante el mes de julio hemos visto la tremenda obra de Dios en el oeste. Tuvimos 9 reuniones en Montana y en Wyoming. Las iglesias en aquella región son fieles y están creciendo. Algunas iglesias han estado por muchos años y otras han comenzado recientemente,
pero todos tienen un corazón para misiones en sus comunidades en América y el mundo entero. Gloria a Dios por las oportunidades que hemos tenido para compartir el Evangelio y también porque el motor de la van ya no se calienta. El Señor nos ha ayudado en seguir adelante en apoyo de ustedes. Muchas gracias por trabajar juntamente a nosotros, por sus oraciones y apoyo financiero. Tim, Kristen, Ana Faith y Timmy Jr. Amén. Está haciendo una buena obra los talcos, aunque todavía no están en Nueva York. Qué bueno. Bueno, y ya es tiempo de orar. Debemos recordar los que están afectados por este COVID-19. Hay más gente que todavía tiene esa enfermedad y hay los que tienen que estar en cuarentena en su casa. Pero qué bueno que podemos tener servicios aquí. Estamos aquí con nuestras máscaras. Tenemos este desinfectado, este líquido para lavar las manos y todo está bien. Gracias, Señor, que podemos estar aquí. Por favor, ora por los que, estoy pensando de nuestros vecinos. Tenemos vecinos, se llama Abdías y Maribel. Ellos tienen interés en saber más de la Biblia y hemos visto ellos hoy en la mañana por un ratito. Estaba pensando que tal vez ellos van a venir, pero pienso que ellos tienen que trabajar. Ellos trabajan en un restaurante en Suffolk, Virginia, como el Casadero, este restaurante allí. Pero son muy receptivos, debemos orar por ellos. Y debemos seguir orando por María Stidwell. Hoy es el cumpleaños de hermano Don Stidwell, pero ya él está en el cielo porque él nació de nuevo por el Espíritu Santo, entonces ya está mucho mejor, pero de todos modos necesitamos orar por María y si hay una cosa que nosotros podemos hacer para ayudar a ella, debemos hacerlo. Y los Rivieras, Isabel, sí era Isabel, estaba enferma, ella pasó por el hospital y para tomar algunos estudios de su corazón y pienso que una MRI también. No sé qué eran los resultados, pero la última vez escuché que los resultados no eran malos, pero no sé qué pasó con ella. Entonces debemos seguir orando por Isabel Rivera y también por Norma. Es una situación difícil para ellos. Debemos orar por los Williams en Yorktown y por nuestra iglesia. Ustedes saben que estaba apoyando unos 17 misioneros, pero faltamos algo en la cantidad de promesas de fe. Y si podemos apoyar a ellos continuamente, pero pienso que debemos hacer algo si no recibimos todas las promesas de fe. Todo esto está en las manos del Señor, no estoy preocupado, pero es algo que debemos orar. Bueno, Padre, gracias Señor que nosotros podemos estar aquí en este lugar, especialmente durante los tiempos de COVID-19. Qué privilegio de tener compañerismo unos con otros. Abajo este techo se llama la casa del Señor. Te pido, Señor, por mis vecinos, Abdías y Maribel, que ellos van a recibir a Cristo como su Salvador, si no son salvos todavía. En verdad no estoy seguro, no sé, pero ayúdanos de ser un buen testimonio delante de ellos también. Te pido, Señor, por los Riveras, especialmente Isabel, que estaba batallando con esta enfermedad. Darle como sabiduría a los doctores para que ellos puedan ayudarla en cualquier forma. Pero nosotros sabemos que tú eres el doctor
el gran doctor que tú puedes sanar. Entonces, por favor, sello con ellos, también con los Williams, Karen y Joe, están en Yorktown, y también no pueden salir, y ahorita no pueden aceptar visitantes. Por favor, Señor, muestra su amor y su paz, su gracia a ellos. Te pido, Señor, por los demás. Tal vez nadie aquí va a decir nada, pero tal vez hay problemas, algunos retos en sus vidas. Ellos necesitan ayuda de ti, Señor. Todos nosotros necesitamos ayuda de ti. Te pido, Señor, por la elección. En pocos días, los ciudadanos de los Estados Unidos tienen que votar por un presidente. Y ya es como algo muy serio, muy importante. Y te pido, Señor, especialmente por los que, por la situación en cuanto la gente está atacando los Estados Unidos, está atacando nuestra libertad. Nosotros sabemos que no vamos a tener paz genuina hasta que Cristo viene otra vez. Pero mientras, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice en 2 Crónicos 7:14, de cambiar y arrepentirse y recibir las bendiciones de ti, porque nosotros sabemos que no arrepentemos, no vamos a recibir las bendiciones de ti, Señor. Tú vas a sanar esta nación, que arrepentemos nosotros y clamar a ti. Te pido, Señor, por los servicios que siguen. Te pido, Señor, por el hermano Héctor que va a predicar. Ayúdanos, Señor, llénanos con el Espíritu Santo, a darle, Señor, libertad de predicar el mensaje que tú le das. Dios. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, ¿qué más será? Grato es contar la historia. Más áurea, más hermosa.
esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Amén. Pueden sentar, hermanos. Y ya es tiempo de recoger nuestros diezmos y ofrendas. Y no voy a recoger nada, pero los que quieren pueden dar sus ofrendas de amor, sus diezmos y también las ofrendas de ayudar a nuestros misioneros. Mientras estamos haciendo vamos a escuchar el pianista Caleb Bache. Antes de la predicación vamos a cantar un canto más. Dios nos ha dado promesa. Después de ese canto, hermano Héctor va a venir y predicar la palabra del Señor. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas,
hacia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Buenos días, gracias nuevamente por el privilegio de poder estar aquí y predicar la palabra del Señor. Gracias al pastor y gracias a cada uno por sus oraciones. Vamos a ver algo acerca de la vida de Pedro, uno de los apóstoles, uno de los muy nombrados, uno de los más fervientes, en el que el Señor también ha dicho que edificará la iglesia, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos aspectos en su vida y vamos a ver cómo esto se relaciona con nuestra propia vida, cómo nos podemos nosotros, digámoslo así, reflejar en la misma vida del apóstol Pedro. Entonces vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Señor, amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de permitirme dar tu palabra, Señor, pero que ante todo no sean mis palabras, Señor, ni mis pensamientos, sino sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, llenando este lugar, Señor, con tu presencia y ante todo, Señor, llevando tu palabra a cada corazón aquí presente, Señor, y a aquellos que también lo puedan ver desde algún lugar de esta ciudad, Señor. Te pedimos por aquellos que están en necesidad, Señor, por salud o por cualquier otra situación, Señor, que tú también hoy estés con ellos de alguna manera, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio de poder estar hoy aquí en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pedro, vamos a estarlo llamando Pedro más para familiarizarnos un poco más con él, nos está diciendo aquí que él está llegando a este lugar y que dice que se le acerca a esta persona en la puerta y le dice que no tiene nada, no tengo oro, no tengo nada, pero lo que tiene se lo irá a dar. ¿Y qué es? Él tiene el don del Espíritu Santo en él y le dice que se levante y ande, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo ya moraba en la vida de Pedro y quiere decir que él tenía el don de sanidad en este entonces. Por eso le dijo a él, no me importa si tiene riquezas o nada, pero la salud era lo más importante para este hombre en este momento, ¿cierto? Entonces los cristianos cuando leemos la Biblia, vemos cómo el poder de Dios se movía a través de diferentes personas en el Antiguo Testamento. Pero también vemos cómo se movió a través de Pedro y podríamos decirnos que Pedro era como alguien especial, ¿cierto? Creo que más adelante veremos donde solamente la sombra de él podía sanar a las personas. Entonces, ¿es especial o no es especial Pedro ante los ojos de Dios? Sabemos que sí, ¿cierto? Pero igual que nosotros, también era una persona común y corriente. Una persona con alegrías, con tristezas, con necesidad, con abundancia y tenía las mismas características que hoy mismo nosotros podemos alcanzar, ¿cierto? Y somos muy parecidos a lo que Pedro era en ese entonces, así somos nosotros también. Entonces miremos quién era Pedro. Su familia era hijo de una familia de poca reverencia, hijo de Jonás y hermano de Andrés. Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, 42, cuando dice, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que querrá decir Pedro. Entonces, ve lo que dice aquí, que viene de una familia sin reverencia, o sea, de una familia, digamos, del común, de poca esfera social, no tenía influencias en nadie, no era nadie importante, simplemente era una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, ¿cierto?
Así que, mientras vemos también estos pasajes bíblicos, cambiemos el nombre de Pedro por nuestro nombre, ¿cierto? Entonces, ahorita decimos quién era Pedro, entonces quién era Héctor, quién es Isabel o quién era el pastor Tobin antes de llegar a los brazos de Jesucristo. Entonces vamos a ver estas características y también vamos a ver cómo, nuevamente les digo, cómo se refleja eso en nuestra vida y cómo Dios nos puede utilizar a nosotros de la misma forma en que utilizó a Pedro. Entonces ya vimos de qué tipo de familia venía. Ahora miremos qué hacía él, qué era su profesión. El trabajo de Pedro era un trabajo común y corriente que no requería mucho estudio. Diríamos que él era el típico obrero. Entonces, antes de leer este pasaje bíblico, miremos qué hacíamos nosotros anteriormente. Qué tipo de trabajo teníamos o qué profesión ejercíamos. Recordemos que cuando hacemos una profesión la hacemos para el mundo, pero cuando estamos en Cristo, esta profesión o este trabajo lo hacemos para agradar a Dios y testificar a Dios a través de lo que nosotros hacemos en nuestros trabajos o en nuestra profesión. Entonces miremos el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 16 y 18. Marcos, capítulo 1, versículos 1, 16 al 18. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Aquí hay una connotación muy importante que podemos ver que él dice que ellos eran pescadores, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ser cualquier tipo de trabajo, pero cuando el Señor los ve, les dice, dejen su profesión y vengan y síganme que yo los haré pescadores de hombres, ¿cierto? Entonces no quiere decir que yo tengo que ser un pescador para que esto se cumpla en mi vida, no. Yo puedo ser un médico, puedo ser un abogado, puedo ser el hombre más millonario o el hombre más pobre del mundo. Dios también me puede utilizar, ¿cierto? Es decir, deje lo que está haciendo en este momento y venga a este proceso de transformación y podrá servirme, ¿cierto? Entonces, cuando digo un proceso de transformación, es un proceso de entrenamiento en la vida espiritual, porque cuando recibimos al Señor Jesucristo empezamos a recibir los dones, empezamos a leer su palabra y empezamos a caminar en Él. Es un entrenamiento que va a durar por el resto de nuestras vidas, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer lo que Él dice, que seamos pescadores de hombres. Es lo que hoy día nosotros llamamos es la gran comisión, salir a buscar a las personas que no conocen la palabra del Señor. Pero también, aparte de que Él iba a ser este gran hombre en la historia del Evangelio, Pedro también tuvo debilidades igual que cada uno de nosotros. Podríamos decir, pero si estaba el Espíritu de Dios en él, ¿cómo podría él tener debilidades o cómo iba a tener este tipo de carácter, cierto? Nuevamente les digo, pongámonos, como decimos nosotros, en los zapatos del apóstol Pedro y vamos a ver que nosotros, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, de que asistimos a la iglesia, vamos y hacemos actividades y vivimos, entre comillas, una vida cristiana, también tenemos debilidades en nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces algunos posiblemente se van a identificar con algunas de estas. Él era impulsivo y autosuficiente. Él creía que tenía la capacidad de salir adelante apoyándose en sus propias habilidades. Esto creo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Es de confiar en nuestra propia inteligencia, digámoslo así, para poder hacer las cosas. De poder confiar en todo lo que yo sé para poder hacer las cosas. El ejemplo más claro para nosotros es cuando compramos algo, por lo menos en este país todo viene para armar, ¿cierto? Lo que compremos es algo como un rompecabezas y trae las instrucciones, pero nosotros somos sabios, nosotros no necesitamos de eso. Nosotros vamos armando, ¿esto qué es? Ok, venga a ver aquí, y empiezo a armar y todo, y cuando ya termino de armar, o el mueble quedó torcido o me sobraron piezas. Entonces, ¿pero esto qué es? Y ahí sí, venga, recurro al manual, ¿qué es lo que dice el manual? Si es que este tornillo iba aquí en lugar de esta esferita aquí. Entonces, ¿qué sucede con lo que decía aquí Pedro? Él creía que él podía hacerlo todo sin ayuda de nadie, pero se dio de cuenta de que no era así. Jesús le dijo a él realmente lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y hoy día, a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña cómo
nosotros podemos llevar la vida cristiana con ese manual que Él nos ha dejado, que es la Biblia, ¿cierto? Amén. No somos autosuficientes en la vida cristiana, no podemos hacer nada sin el Espíritu de nosotros, perdón, el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces miremos Marcos capítulo 14, versículo 29 y 31. Marcos 14, 29, 31. Dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, aquí podemos ver lo que el Señor Jesucristo nos mostró en el tiempo de su dolor y aflicción, es de que en estos tiempos la gente es más fácil a negar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vemos muchas cosas que están ocurriendo y la gente dice, pero si es que Dios es amor, ¿por qué permite hacer esto? Sí, pero el Señor también nos dice que todas las cosas son buenas para los que creen en Él. Todo tiene un propósito, todo tiene una finalidad de las cosas, ¿cierto? Entonces, aunque Él dice que Él lo iba a negar, ya Jesús sabía lo que iba a suceder, Él ya de antemano sabía todo y por eso le dijo a Él, antes de que el gallo cante me vas a estar negando. Y Él decía, no, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar. En estos días yo creo que el ser humano es más llevado a las emociones, a lo que está viviendo en el momento y se deja llevar por lo que sucede, ¿cierto? No me atrevería a decirte que si alguien entrara ahí con una pistola y dijera, si usted cree en Jesucristo, declárelo ahora y será salvo. Si no lo cree, lo voy a matar. Yo creo que muchos lo harían tal vez por temor de perder su propia vida, ¿cierto? Algunos tal vez dirían, no es la forma en que yo debo ser salvo, porque solamente aceptándolo con el corazón, más no bajo una presión, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo nos dice también a nosotros que morir es ganancia en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo sé que tengo al Señor Jesucristo, nada de lo que esté a mi alrededor me va a afectar, ¿cierto? Que sí van a haber situaciones que como que me van a hacer llevar hacia un lado, pero yo tengo que estar siempre que firme en la palabra de Dios y firme en la fe que debo de tener con el Señor Jesucristo. Y no solamente Pedro decía que nunca lo iba a negar y que siempre iba a estar con él, eran todos decían lo mismo, pero por alguna razón la Biblia nos habla específicamente de Pedro, de este momento en que él está negando. Luego ya vemos a Santiago en su poca fe que también estaba haciendo, pero vemos que Pedro tiene un mensaje aquí particular para todos nosotros, es de que no somos autosuficientes y siempre debemos de depender de. En este mundo dependemos de Dios, pero si nos damos de cuenta, para yo poder llevar alimento a mi casa, ¿qué debo? Debo de tener dinero, dependo del dinero. ¿Pero de dónde consigo ese dinero? Del trabajo, dependo de mi trabajo. ¿Y mi trabajo de qué depende? De la economía del país. Y de la economía del país, de todo lo que tiene que suceder alrededor del mundo. Siempre estamos dependiendo de algo. Si decimos, no, pues que yo soy un hombre pudiente, yo tengo mucho dinero, yo no necesito nada. Está dependiendo de un hilo. ¿De qué? Del aire en que respira. Solamente piense eso, no necesito nada. No necesita oxígeno, está dependiendo de algo. ¿Y quién fue el creador del aire, de los cielos y de la tierra? El Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente aquí nos dice muy claro que no somos autosuficientes, por más que nos creamos superhéroes, no lo somos, ¿cierto? Amén. Ahora decimos lo que muchos tenemos, pero que a muchos también nos falta en cantidad, que es la fe de nosotros. La falta de fe en nosotros mismos, la falta de fe que impulsa al cristianismo. Entonces la falta de fe o la incredulidad fue otra de las características de Pedro. Por eso él fue reprendido por esto. Quiere decir que fue castigado, regañado o como lo quieran tomar. ¿Por qué? Porque él decía que aquí decía que él era autosuficiente, pero más adelante la Biblia nos dice que su fe era muy poca y Jesús tuvo que reprenderlo contra esto. Entonces miremos Mateo 14, capítulo 14, versículo 31. Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos sabemos de qué estamos hablando aquí, ¿cierto? Cuando el Señor está en la barca, Pedro está en la barca, perdón, y Jesús viene y le dice que si realmente Él es Dios o Jesús,
que lo lleve con él, ¿cierto? Y vemos como él supuestamente le dice, ven a mí, y él va caminando, y él se está dando de cuenta de que sí está caminando hacia Jesús, pero ¿qué sucede? Él mira atrás, y cuando él mira atrás, empieza a hundirse, y es cuando Jesús le da la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿qué nos sucede a nosotros? Muchas veces nosotros emprendemos algo y vamos a 100 a la carrera, pero como que hacemos un alto y miramos hacia atrás, y eso como que nos desanima, nos quita toda la energía que teníamos, o simplemente en nuestra vida cristiana nosotros empezamos a recibir a Cristo y queremos hacer muchas cosas, pero cuando miramos nuestro pasado, empezamos a decir, no, yo no soy capaz de hacer esto, no, yo no puedo hacer esto, o simplemente decimos, yo no soy digno de merecer lo que Dios me está dando. Sí, es muy cierto, no tenemos nada en el mundo como pagar lo que Jesús hizo por nosotros, y realmente no seríamos dignos de ser hijos llamados de Dios, pero es un privilegio que Él nos ha dado a nosotros, ¿cierto? Entonces en nuestra vida siempre nos sucede esto, que siempre nuestra fe es como un sub y baja, un tambalear en nuestra vida, ¿cierto? Cuando todo está muy bien en nuestra vida, tenemos una fe muy fuerte, pero cuando algo se sale de lo normal, algo está sucediendo y empezamos a caer en nuestra fe, y una de las preguntas más claras que nosotros nos hacemos es, ¿por qué? ¿O por qué a mí me sucede esto? Señor, si yo soy fiel en la iglesia, yo soy fiel en esto, yo soy fiel en aquello, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Es simplemente que el Señor Jesucristo también nos prueba nuestra fe. Así como se refina el oro a grandes cantidades de fuego ardiente, súper caliente, lo más alto que ustedes puedan imaginar para fundir el oro, así mismo Dios quiere que nuestra fe sea fundida. Y esa fe, ¿cómo se hace? Con las pruebas, con todas las circunstancias que el Señor nos está dando cada día. Pero a pesar de estas cosas que tenía Pedro también tenía un vocabulario muy explícito, muy claro, muy diferente a lo que el Señor Jesucristo usaba, y nosotros tal vez en algún tiempo utilizamos un vocabulario obsceno, un vocabulario que no era correcto. Entonces Pedro también era, como decimos, era mal hablado. A pesar de estar con el Señor Jesús, todavía tenía esas malas palabras, y aún más las tenía cuando él estaba enojado. ¿No les ha sucedido algunas veces cuando todo está muy bien y por alguna razón ustedes se enojan y empiezan a decir palabras? Recuerdo una ocasión que el pastor estaba contando que, si no estoy mal, estaba clavando una puntilla y se golpeó su dedo. Eso es un dolor terrible. Y entonces ahí se nos sale, como dice, el viejo espíritu de nosotros y empezamos a decir algo, pero al contrario, el pastor empezó a alabar a Dios a pesar del dolor, ¿cierto? Entonces no es fácil, claro que no es fácil, porque en nuestra carne estamos más inclinados a lo malo, por decir así. Entonces es al mismo tiempo gracioso de cómo en un segundo yo tengo que reaccionar y saber lo que estoy diciendo, para no tener que arrepentirme de estas cosas. Entonces, miremos Mateo 26, 74. Mateo 26, 74. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Qué está hablando aquí? De las negaciones de Pedro, ¿cierto? Más atrás habíamos visto que él decía que él no lo conocía y que Jesús le dijo que lo iba a negar. Esta es una de las partes de las negaciones, ¿cierto? Entonces cuando a él le están preguntando, pero ¿no eras tú el quien andaba con él? Dice, no, yo no lo conozco. Más adelante vuelven y le preguntan, ¿no eras tú uno de sus apóstoles? Y él empieza a maldecir y a decir cosas. ¿Por qué? Porque lo que dije antes, su viejo espíritu entró en su carne y se dejó llevar por eso. Es por eso que la tentación está en todo tiempo en nosotros, y ese viejo espíritu trata de, como dice, de jalar la carne, ¿cierto? Por eso dice que la carne, el espíritu es dispuesto, pero la carne le es débil. Entonces, ante esto también él se dejó usar por Satanás. Vamos a decir, bueno, pero si era uno de los apóstoles, andaba con Jesús, andaban en sus reuniones, andaban en el mar, andaban en las sinagogas, ¿cómo es que un hombre de Dios, o un hombre que está tan cerca a Jesús, se haya dejado tentar? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que Jesús haya permitido que él hubiese sido tentado? Jesús no está con nosotros hoy día. Tenemos el Espíritu Santo y aún así nosotros somos tentados en muchas cosas. Entonces, en esta tentación,
Es Marcos 8:31. Marcos 8:31. Entonces dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendiendo a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto está diciendo que Pedro, siendo cristiano, no pudo discernir cuando el diablo usó su boca para desanimar al Señor Jesús. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida, por ejemplo, me sucede mucho en mi trabajo, porque el 90% de las personas que trabajan ahí dicen ser cristianos, pero su forma de vivir no demuestran que son cristianos. Entonces muchas veces como que lo desaniman a uno con los comentarios que ellos hacen, pero es aquí donde dice, ¿dónde realmente está mi fe? ¿En la fe en el hombre o en la fe de Dios? Si no fuera así, yo creo que muchas veces nuestra vida sería muy diferente, y me atrevería a decir que muchos de nosotros ni siquiera estaríamos aquí si nos dejáramos desanimar de esto. Por eso es muy claro, muy concreto cuando Jesús mismo le está diciendo, aléjate de mí, Satanás. Él sabe que es Pedro, es su apóstol, es el apóstol que andó con él en todas sus batallas, ¿cierto? Y le va a decir, aléjate de mí, Satanás. Es como decir, yo ando con el pastor, hacemos visitación, venimos aquí a comer, pasamos un buen tiempo, y mañana le digo, ¿sabe qué? Aléjese de mí, pastor. Y el pastor, ¿pero qué pasó, cierto? Tal vez algo que él dijo o está haciendo me está afectando en mi caminar diario, o tal vez voy a ponerlo al revés, tal vez algo que yo hice o algo que estoy haciendo o algo que dice está afectando la relación mía con el pastor. Entonces la mejor fórmula es que decir estas palabras, aléjate de mí, Satanás, ¿cierto? Cuando la tentación está cerca de nosotros, humanamente no decimos estas palabras o no actuamos correctamente. Algo que me ha enseñado el pastor muchas veces, que cuando estamos en algunas cosas es recordar versículos de la Biblia o estar nombrando cosas de la palabra de Dios. No necesitamos ser eruditos en la palabra, simplemente con que se sepan el Salmo 23 o Filipenses 4:13, eso les va a ayudar. Repítanlo 100 veces si es necesario, pero lo más importante es que en su mente tengan la palabra de Dios. Recuerden que lo que dice el Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra santa que sale de su boca, ¿cierto? Entonces todo lo que yo diga que sea para bendición y no para maldición. No solamente lo que digo, sino lo que hago también. Entonces esto es importante, que si podemos grabarnos estas palabras de cuando estemos en tentación o en alguna situación, debemos decir, aléjate de mí, Satanás, ¿cierto? Entonces es claro, también él dice, a pesar de que él negó al Señor Jesucristo, a pesar de que maldijo muchas veces, o estas 3 ocasiones maldijo, él negó también su fe. Yo digo, ¿cómo si yo soy cristiano, cómo puedo negar mi fe? Si hay mucha gente afuera que me conocen y dicen, no, él es Héctor. Algunos dicen, oh, él es el hermano Héctor. O algunos dicen, oh, es Héctor el que va a tal iglesia. Entonces ellos saben que por cosas tengo fe, ¿cierto? O soy cristiano. Pero ¿cómo puedo negar yo eso? ¿Cómo puedo venir yo a decirle, pastor, es que yo estoy negando mi fe? ¿O cómo puedo decirme yo mismo, estoy negando mi fe? Yo puedo negar que soy cristiano, puedo negar que voy a esa iglesia, y estoy negando mi fe. Entonces Jesús nos está recordando muy claro en Mateo 26:71. Mateo 26:71. Y dice, saliendo a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Entonces les digo, ¿cómo puedo yo negar mi fe? Lo que les dije, yo puedo decir, yo no soy cristiano, yo no voy a esa iglesia, yo no conozco al pastor, yo no conozco a la hermana, pero cuando yo digo, no conozco al Señor Jesucristo, lo estoy negando todo. Cuando yo digo, yo no conozco a ese hombre que dice haber salvado al mundo, estoy realmente negando mi fe. Sería muy triste para estos tiempos que alguien tuviera que decir eso, ¿cierto? De que si el Señor Jesucristo se presentara en este momento y Él dijera, es que necesito una recomendación de ustedes para que la gente crea, y ustedes digan, yo no lo conozco, yo nunca lo he visto. Lógico, nunca lo hemos visto, lo conocemos por la palabra del Señor. Podemos
hacernos una imagen de quién era Él. Pero que yo diga, así como lo dijo Pedro en ese momento, de haber maldecido y haber dicho, yo no lo conozco, creo que sería lo más triste para el Señor Jesucristo. Pero a pesar de, Jesús reafirmó a Pedro y lo utilizó, ¿cierto? Así que no importa el pecado que cometamos ante esto, Dios siempre nos va a usar de alguna manera. Inclusive cuando negamos nuestra propia fe, el Señor Jesucristo nos puede utilizar. Como una persona que dice que no cree en Dios, una persona que dice que no lo conoce, tiene tantas bendiciones, tiene tantas cosas que un incrédulo no puede tener. Entonces vemos que aparte de que él era decir autosuficiente, era falto de fe, tenía un vocabulario no muy correcto, se dejó utilizar por el maligno, negó su fe. Aparte de eso, vea lo que él también tenía, él era violento. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos violentamente a muchas situaciones en nuestras vidas? ¿Cierto? ¿Cuántas veces decimos cosas que no debemos de decir? ¿Por qué? Porque ese es nuestro carácter o esa es nuestra carne humana. Pero el Espíritu nos puede cambiar a cada uno de nosotros. Entonces él era violento. Miremos en Juan 18:10. Juan 18:10. Entonces aquí podemos ver cómo a Pedro todavía le surgía el movimiento bélico, el movimiento armado que él tenía en sí de ser violento, hasta el punto que intentó asesinar al siervo del sacerdote. Entonces Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Esta escena todo el mundo la recuerda, que es cuando los soldados romanos vienen a arrestar a Jesucristo, ¿cierto? Y viene él y dice, Jesús dice, bueno, soy un solo hombre y ustedes vienen con toda una legión a arrestarme, no son capaces 2 o 3. Entonces está el siervo del sacerdote y está hablando, y entonces Pedro saca su espada y le corta la oreja, ¿cierto? Si Jesús no hubiera intervenido, posiblemente se hubiera formado una revuelta ahí y mucha gente hubiera muerto, tal vez los mismos apóstoles, pero Jesús, siendo hijo de Dios, sabía lo que iba a suceder, y siendo hombre de paz, intercede y antes sana al siervo y reprende también a Pedro nuevamente. Pero aquí vemos el carácter violento que Pedro tenía. Así que imagínense que hubiese sido Pedro si no hubiese tenido a Jesucristo. Si solamente hubiese sido una persona que hubiera pasado y hubiera escuchado, vea, van a arrestar a Jesús de Nazaret. Oh no, yo he escuchado que ese hombre hace buenas cosas, no pueden permitir hacer eso. ¿Se imaginan lo que él hubiera hecho? Hubiera llegado directamente a atacar a todo el mundo sin importar que posiblemente él perdiera su vida. Entonces nuestra vida también está llena de violencia, no solamente con las cosas de Dios, sino con nuestras cosas personales, en nuestra propia familia. Muchas veces nos dejamos llevar por ese carácter fuerte y reaccionamos violentamente ante situaciones. Entonces hay que tener paciencia, y con la paciencia viene la prueba, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos en situaciones. Tomémonos los 3 segundos para respirar profundamente y contar hasta 3 y recapacitar y decir y hacer lo que debe ser correcto, ¿cierto? Entonces muchos de nosotros como cristianos tenemos todas estas actitudes o estas factores del carácter de Pedro, pero no solamente digamos que estas eran las cosas malas. Ahora miremos las cosas buenas que sí tenía Pedro. Entonces vemos ahora lo que el Espíritu Santo hizo con Pedro en el momento de su transformación, en el momento del bautismo, ¿cierto? Entonces vemos lo que el Espíritu Santo hizo a través del bautismo de Pedro y vemos los cambios radicales que hizo en su vida. Entonces nuevamente les digo, aquí estoy hablando de Pedro, pero estas palabras las pueden poner en sus nombres y decir cómo eran ustedes antes de Cristo y ahora lo que van a hacer después de tener al Espíritu Santo de ustedes. Entonces dice que era de nuevo para predicar, o sea que tenía mucha elegancia, mucha palabra y mucha exhortación para poder predicar la palabra del Señor. Entonces ahora Pedro tenía el valor para hablar de Cristo. ¿Cómo que ahora tenía el valor de hablar de Cristo si siempre estuvo con él? ¿Cierto? Fue uno de los 12 apóstoles. Sí, pero recuerdan que pasajes antes él negó que lo conocía, él negó su fe,
Ahora él tenía el valor de decir, yo soy apóstol, yo andé con Jesucristo, yo hice esto con él. Ahora él tenía ese valor porque el Espíritu Santo ya lo había cambiado a él. Nuevamente él tuvo que pasar por este proceso de refinación, por decirlo así, o de purificación para que llegara a este punto. Asimismo somos nosotros, tenemos que pasar por un proceso de purificación para llegar a este punto en donde podemos ser firmes en nuestra fe. Entonces el libro de Hechos, Hechos 2:14, nos dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Entonces ahora dice que ahora sí tenía el valor de hablar de la palabra de Dios, ya no tenía ese temor que tenía anteriormente de negarlo, sino que ahora se pone de pie ante todo el mundo y dice, ahora sí todos los que están aquí escuchen lo que tengo que decirles. Es como si realmente, vamos a decir que en las campañas políticas de hoy día, surgiera alguien del público y viniera a la plataforma y dijera, señores, ahora sí yo les voy a decir quién es el verdadero candidato, ahora sí van a escuchar lo que realmente esta nación necesita. Pongámoslo así para que lo entendamos más claro. Entonces, en ese entonces, están todos reunidos y se levanta Pedro y dice, un momento, ahora sí escúcheme, ahora sí tengo que decirles quién es verdaderamente Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario para que hoy nosotros pudiéramos estar ahí, ¿cierto? Aparte de que él ya podía hablar, podía predicar sin temor alguno, ahora sí era más claro para él defender su fe. Entonces, antes negó su fe, antes tambaleó en la fe, ahora es firme y está diciendo aquí en Hechos 4, 8 al 14. Entonces dice que antes había negado su fe, pero hoy día, lleno del Espíritu Santo, las cosas eran muy diferentes. Entonces miremos Hechos 4, 18 al 14. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho de un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, en la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra. Entonces este relato nos está hablando lo que vimos al comienzo, en Hechos 3:6, en donde Pedro está diciendo que no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, que fue la sanación, ¿cierto? Ahora aquí públicamente lo está haciendo, ¿por qué? Porque los están juzgando por lo que ellos estaban haciendo. Entonces está diciendo que es un valor, una fuerza que él tiene para poder decir, y lo que él dice, nuevamente les digo, aquí dice muy claro, gobernantes del pueblo, así que está contra los grandes allá, él no tiene nada que decir, y aparte los gobernantes están diciendo, pero este era alguien sin importancia. ¿Recuerdan de qué familia era? De una familia común, tal vez no tuvo buena educación, no fue un hombre de letras, pero aquí, cuando tiene el Espíritu Santo, lo que dice, tiene valor para defender su fe y valor para predicar la palabra de Dios. No necesitamos ser eruditos en la palabra de Dios para hablar de la palabra de Dios. No necesito aprenderme el Génesis al Apocalipsis para poder hablar de la palabra de Dios. Nuevamente, mi testimonio personal habla mucho de esto. Que sí hay que leer la palabra, sí hay que leerla. Que hay que estudiarla, hay que estudiarla. Que hay que lograr algunas metas en la parte bíblica de los estudios, sí hay que hacerlo.
pero nuestra vida personal es un testimonio muy claro. Hoy día podemos decir a mucha gente que no cree, dice, pero es que usted dice ser cristiano, pero yo no veo que usted sane a la gente. Usted es cristiano, pero yo no veo que de aquí, de esta roca, salga agua. Lo vimos en los tiempos anteriores, ¿cierto? Y lo que hoy día mucha gente dice es que hay muchos pastores que hacían sanación antes de todo esto que ocurrió. Entonces, ¿por qué no dicen? ¿Por qué no sanan a la gente? Porque es que no es la voluntad del hombre, sino es la voluntad de Dios, ¿cierto? Si realmente esto existiera, no habría gente enferma en los hospitales, ¿cierto? Pero recordemos inicialmente que la iglesia es un hospital donde la gente está enferma. ¿Enferma de qué? Está enferma del pecado, de la transgresión, y viene a buscar sanación, viene a buscar la cura, que es ¿quién? Jesucristo, ¿cierto? Es lo único que nosotros podemos hacer. Y aquí Pedro les está diciendo que el Espíritu de Dios mora en él, y por eso él tuvo la opción de sanar a este hombre. Y aparte de eso dicen, wow, ahora sí realmente creemos que este hombre anduvo con Jesucristo. Entonces, la única forma para algunos de que sepan que somos cristianos es porque nos ven en la iglesia. La única forma para que la gente sepa que somos cristianos es porque tal vez llevamos la Biblia aquí, ¿cierto? Pero la otra forma más clara es nuestra forma de vivir y nuestra forma de hablar, ¿cierto? Entonces, nuevamente Pedro dice que él era muy mal hablado y utilizaba malas palabras. Tal vez nosotros en nuestro pasado hicimos eso, pero cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, todo cambia. Toda nuestra forma de vivir cambia. Por eso dice la Escritura que somos transformados y somos nuevas criaturas. Lógico. Algunos dicen, bueno, pero si usted es nueva criatura, yo lo sigo viendo bajito, gordo y feo. ¿Cuál es la nueva criatura que hay en usted? La nueva criatura es mi criatura interna, ¿cierto? Mi Espíritu Santo va a cambiar totalmente, mi forma de actuar va a cambiar, mi forma de hablar va a cambiar, pero no solamente eso, el día en que el Señor Jesucristo nos llame a rendir cuentas, vamos a ser transformados en cuerpos celestiales. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez este cuerpo que yo tengo, que estoy muy orgulloso de él, va a ser muy diferente, ¿cierto? Tal vez voy a tener ojos negros, o tal vez voy a tener más cabello, o tal vez voy a poder hablar mejor el inglés. No sabemos, ¿cierto? Pero cuando seamos transformados, vamos a ser transformados ¿para qué? Para gloria y honra del Señor Jesucristo. Así que yo no voy a esperar, ok, ahora sí voy a poder mejor hablar inglés, voy a tener mejor cabello. No. Nada de eso podemos esperar. Lo que podemos esperar es que vamos a ser transformados solamente para glorificar a Dios. Aquí el Espíritu Santo transformó a Pedro en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que no solamente él creyera, reafirmara su fe, sino que glorificara al Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, usen la palabra de Dios, léanla, y si quieren ser los mejores en la Biblia, aprendiéndosela del 1 al 100, magnífico. Pero si no la viven en su corazón, de nada les sirve. De nada les sirve ser el mejor teólogo del mundo, el mejor erudito en la palabra del Señor, si realmente la fe que está hablando no la está viviendo. El pastor en alguna ocasión comentaba de que un pastor, después de 40 años de estar predicando, realmente aceptó al Señor Jesucristo. Sorpresa, ¿no? Nosotros mismos podemos declarar nuestra fe, pero realmente tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, realmente eso que hablamos lo declaramos y lo vivimos en nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener como Pedro el valor de poder declarar nuestra fe. Ahora nuevamente, el poder para sanar enfermos. Esto es una de las grandes maravillas que Dios hizo con Pedro. ¿Cómo puedo yo sanar a un enfermo? En este tiempo, la única forma es de que yo me vaya a la universidad a estudiar medicina y tenga el conocimiento de poder formular algún medicamento o algún procedimiento quirúrgico a un paciente. Es la única forma en que yo pueda sanar a una persona. Si Dios quiere, podemos decirlo así, Él me puede dar el don de sanidad como se la dio a Pedro, ¿cierto? Él me puede dar el don de lenguas como se lo dio a los apóstoles. Puede llenarme totalmente el Espíritu Santo, pero todo bajo su voluntad, mas no con la mía. Así que yo no puedo llegar ahorita a salir de afuera y acabo de leer Hechos 3:6 y él dice que no tiene plata, voy a sanar a ese que está allá afuera, a ver qué sucede. Pero como no sucede nada,
empiezo como Pedro, empiezo a negar mi fe, empiezo a decir que ya no lo conozco y empieza mi fe a tambalear, ¿cierto? Entonces aquí en este pasaje bíblico, en Hechos 5, 14 y 15, Hechos 5, 14 y 15, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más grande número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces dice que la unción de Pedro tenía que sanar a enfermos. Vino cuando él fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces es sorprendente esto, porque dicen que la gente creía lo que estaba sucediendo a través de los apóstoles y el número de creyentes crecía cada día más. Y es muy claro lo que dice acá, por alguna razón específica, él lo está diciendo, hombres y mujeres, ¿cierto? Es muy claro que la fe crecía en toda la población en ese entonces, y dice que era tanto el poder del Espíritu Santo en Pedro, que la gente sacaba a los enfermos a las calles para que los sanaran. No solamente cuando él pasara, los tocara, orara por ellos, sino de que la sombra de él podía sanarlos. ¿Recuerdan la mujer enferma de flujo cuando tocó el manto de Jesús y él dijo, salió poder de mí? Ese mismo poder lo tenía Pedro. Entonces, ¿cómo podemos decir, wow, es sorprendente este hombre que estaba negando su fe, este hombre que fue mal hablado, que hizo muchas cosas, ahora está siendo utilizado de una forma increíble, ¿cierto? Qué bueno sería que el Señor Jesucristo nos usara, o nos dejáramos usar de esa forma como la hizo con Pedro. Entonces vemos ya dos características, ¿cierto? Que pudo hablar, pudo predicar, y ahora esta tercera, que es de sanar enfermos. Físicamente nosotros no podemos sanar a nadie, podemos orar por esa persona, pero espiritualmente podemos sanar a muchísimos. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando estamos hablando del evangelio a una persona. Cuando una persona no es creyente, está enferma, está muriendo lentamente, pero cuando es sana esta persona, cuando recibe al Señor Jesucristo, ¿cierto? Es una forma muy clara. También vemos una de las promesas que hizo el Espíritu Santo. Miremos Mateo 4:11. Y esta es la promesa que conocemos cuando Juan el Bautista está hablando, y está hablando en referencia a la venida del Señor Jesucristo. Mateo 4:11. Juan está diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué dice? Que no somos dignos de llevar el mismo calzado que él lleva, ¿cierto? Él dice que él nos bautizará en agua, pero el Señor Jesucristo en espíritu. Digámoslo que aquí vamos a hacer el bautismo y el pastor está bautizándolo en agua. Pero cuando él dice, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está pidiéndole a Dios que lo bautice en el Espíritu. No quiere decir que esta persona va a salir renovada, hablando y diciendo un montón. No creo, porque sería algo fuera de lo normal, ¿no? Esa persona va a recibir el Espíritu Santo mediante un proceso, o lo que les dije anteriormente, como parte de un entrenamiento, ¿cierto? Ya el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo van a poner el querer y el hacer la voluntad del Espíritu Santo en su vida. Va a ser un cambio, un proceso en su vida, y van a empezar a dejar las cosas poco a poco. Entonces el Señor dice que a pesar de que no somos dignos ni siquiera de atar sus sandalias, pero sí somos dignos de recibir el Espíritu Santo a través de él. Y es por medio del Espíritu Santo, no hay nada más. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, en ese momento es que somos sellados por el Espíritu Santo. Y recuerden que nada ni nadie nos podrá apartar de él, ¿cierto? Ahora miremos Hechos 1, 4 al 8. Entonces 1, 4
luego saltamos al 5, luego al 8. Entonces, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo, que me habéis y me serás testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Esto de qué nos está hablando? La gran comisión, ¿cierto? Él nos está hablando de que cuando recibamos el poder del Espíritu Santo tenemos que ir a hablar de la palabra de Dios. Cuando los apóstoles están en el monte, ¿cierto? Ellos están esperando ¿qué? Cuando Jesús haya la ascensión y sube al cielo, ¿cierto? Y entonces dicen, bueno, pues ya esto ya que se acabó. Dicen, un momento, tienen que esperar a que el Espíritu Santo los llene a ustedes para que ustedes puedan hablar. ¿Se acuerdan el día de Pentecostal? Ahí viene ¿qué? El Espíritu Santo a morar en ellos y empiezan a hablar en todas las lenguas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea entendida a todo el mundo. En este tiempo lo podemos hacer de la misma forma. El Señor Jesucristo nos da las cualidades de poder hablar otros idiomas. ¿Para qué? Para poder utilizarlo, para poder hablar la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ya para terminar, el cristiano no puede vivir una vida plena hasta que sea lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso, cada cristiano debe pedir a Dios por medio de la oración, de tener la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, ya que la unción produce grandes cambios en nuestras vidas. Así que la invitación es de que si realmente está teniendo esta fe o ha dudado en su fe o en algún momento de su vida ha tenido que negar o ha sentido negarla a Jesucristo, hoy es el tiempo del cambio. Podemos hacer ese cambio aceptando nuevamente al Señor Jesucristo, aunque ya lo hayan hecho. Pueden hacerlo, decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero que mores en mi vida y que tu Espíritu Santo esté en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda cambiar y pueda ser testigo tuyo, así como tú lo has dicho en la Gran Comisión, de poder ir y salir y hablar del Evangelio a toda criatura en la faz de la tierra. Amén, amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, amado Padre, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de predicar tu palabra, Señor, y que me hayas utilizado para este mensaje, Señor. Espero que este mensaje no retorne vacío, Señor, y que cada persona que lo haya escuchado, que lo haya visto, Señor, pueda tener un poco de esto, Señor. Pero ante todo que tengan tu Espíritu, Señor, para que haya este cambio en sus vidas, Señor, no solamente en su vida personal, sino en la familiar y en todo lo que tenga que ver con sus relaciones, Señor. Señor, te pedimos una vez más que nos sigas utilizando como un instrumento tuyo, Señor, para el Evangelio, Señor, y ponnos en esos lugares donde tú quieres que nosotros hablemos de ti, Señor. Una vez más, gracias, Señor, por este día. Te lo entregamos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.